Buenos días, queridos aprendices. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy no nos conectamos, no hacemos sesión en línea, pero entonces voy a grabar eh, lo que teníamos planeado para el día de hoy era hacer un recorrido que nos permitiera profundizar un poco más con respecto a los temas que hemos revisado hasta el momento y que también de alguna manera nos permitiera estratégicamente para las personas que apenas se fueron conectando con el tiempo o que apenas están recibiendo las primeras sesiones en línea o la formación de esta competencia, pues pudieran empezar eh, a apropiarse del conocimiento que requieren desde el área de gestión humana. Recuerden que esta competencia se llama dirigir el talento humano de acuerdo a las necesidades de la organización. Y nosotros estamos partiendo desde una planificación del área de gestión humana a partir de, eh, de tener unos referentes muy claros con respecto a la planificación estratégica de la organización. Cuando yo hablo de planificación estratégica es todo aquello que está relacionado con la misión, la visión, los valores corporativos, las políticas, los objetivos estratégicos y con algunos conceptos de calidad que ya les voy a mostrar de qué manera logra impactar esa planificación en el área de gestión humana. Entonces, vamos a arrancar. Yo les voy a compartir estas presentaciones. Cada presentación tiene un video que no lo vamos a proyectar porque precisamente para gestionar un poco más, mucho mejor el tiempo que estamos en esta grabación. Entonces, de todas maneras, cuando yo les comparta las presentaciones, ustedes se van a encontrar con el enlace del video y ustedes lo podrán revisar en su casa. Este primer video, digamos que es un video de Stephen Covey, ¿sí? Es un video en donde, recuerden que el Stephen Covey es el autor de la lectura que nosotros revisamos inicialmente, que se llama Los 6 paradigmas de la interacción humana. Ese autor es el autor también del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él en este video nos muestra cómo desde un partido de fútbol de niños, cómo desde un partido de fútbol podemos pensar en cómo se organiza la empresa. Y es real, ¿no? Entonces, cuando ustedes lo puedan ver, ustedes se van a dar cuenta, pues que en un partido de fútbol, sea de niños o sea de adultos, cada uno tiene una posición dentro del juego, ¿sí? Eh, y digamos que esas posiciones digamos que lo hacen mucho más competente y mucho más hábil desde ese punto de vista. Entonces ustedes saben que en los jugadores existen los defensas, existen los, los, los delanteros, los mediocampistas, ¿sí? Cada uno tiene una función particular, pero que al unir, digamos, al unir cada función o cada desempeño que tiene cada uno, pues entre todos lograríamos el resultado, que es ganar el partido, ¿cierto? Es lo mismo en la empresa, es exactamente el mismo esquema. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un rol, cada uno tiene una posición y a partir de esa posición, esa persona desde su desempeño y desde el desarrollo de competencias del desarrollo de competencias y de habilidades van a lograr aportarle a que ese proceso se dé, ¿cierto? Y aportarle a la organización para lograr un resultado y es
mantener y fidelizar a unos clientes que son ellos los que permiten de alguna manera mantener esa empresa, ¿cierto? Mantener la dinámica organizacional y desde lo interno, entre más competitivas sean las personas, mucho más van a lograr alinearse con todos los cambios que está marcando el mercado, ¿sí? Muy bien, entonces, la planificación estratégica, revisamos una lectura que nos conceptualizaba qué era una misión, qué era una visión, qué eran los valores corporativos y qué eran los objetivos estratégicos. Es muy importante saber que desde la misión es el quiénes somos, que desde la visión es el cómo seremos en el futuro, es decir, la proyección a futuro. Los valores son aquellas creencias que le permiten al grupo de personas en la empresa asumir ciertas actitudes y comportamientos eh, y eso, digamos, unido genera lo que nosotros denominamos una cultura organizacional, ¿sí? Los objetivos estratégicos se plantean a la luz de la visión, de la proyección a futuro, ¿sí? Entonces, estamos en una empresa nueva y la proyección, o sea, la visión es lograr reconocimiento y posicionamiento en el mercado del servicio o del producto. Los objetivos estratégicos van de la mano con esa visión. Entonces, nos proyectaremos a 5 años en ese posicionamiento y ese reconocimiento, y entonces todos los objetivos que me voy a trazar van de la mano con esa gran visión, ¿no? Bueno, a partir de, digamos que de esa planificación estratégica existe o nosotros lograríamos identificar esas posiciones y esos cargos a partir de la estructura organizacional. Cuando yo hablo de estructura organizacional, estoy hablando de las diferentes formas las diferentes formas de diseño que utiliza cada organización para dividir, agrupar y coordinar formalmente las actividades de los puestos de trabajo con el objetivo de cumplir con esa planeación estratégica, ¿sí? O sea, toda organización tiene una estructura organizacional y a partir de esa estructura yo puedo mirar lo que nosotros ahorita con el ejemplo del partido de fútbol denominamos las posiciones. Logramos determinar cómo se van a agrupar esos mediocampistas, cómo esos defensas, en qué posiciones van a estar, cómo esos defensas van a, desde sus actividades y desde su desempeño, van a lograr que esa pelota no pase, ¿cierto? Entonces es lo mismo en la empresa, exactamente lo mismo, las posiciones, cómo están divididos, cómo están agrupados, ¿sí? Y cuando hablamos de estructura organizacional, hablamos o miramos el organigrama, ¿sí? El organigrama, digamos, digamos, gráficamente yo miro las posiciones de la gente, ¿sí? Existen digamos, varias estructuras organizacionales. Hay una en común que es la vertical, pero ahorita les voy a mostrar la horizontal. La horizontal es una estructura organizativa que le permite, de alguna manera, permite la comunicación, que la comunicación sea mucho más fluida, no hay tanta jerarquía, no hay tanta autoridad, sin embargo, todo está centralizado en una sola persona que viene siendo como la cabeza, ¿cierto? Eh, y es posible que desde las ventajas de esta estructura organizativa se puedan fortalecer las competencias, por ejemplo, de comunicación y de trabajo en equipo. Sin embargo, cuando hablamos de políticas de desarrollo, de plan carrera, de lograr ustedes escalar, de buscar de pronto desde sus competencias lograr otras oportunidades de posición, pues no es muy factible, digamos, esta estructura organizacional.
Más bien, más bien, lo que nosotros miramos más desde la organización viene siendo esta estructura vertical, es lo común, lo que nosotros miramos. Y desde la vertical, desde la parte vertical, nosotros podemos mirar cómo, por ejemplo, están organizadas las posiciones, las jerarquías, los niveles de autoridad, eh, cómo, digamos, existe cómo se da la comunicación interna entre jefes subalternos. Si yo, por ejemplo, o sea, a mí en los descriptivos voy a mirar quién es tu jefe inmediato desde la organigrama, yo me voy a dar cuenta pues quién es tu jefe, porque va a estar por encima tuyo, en qué área o departamento perteneces, y ahí, digamos, desde ese esquemita uno se puede dar cuenta cómo está organizada esta empresa en relación con las personas, ¿sí? Cómo están ubicadas, qué posiciones ocupan dentro de ella. Desde la parte de calidad, por ejemplo, cuando yo les compartí material de calidad, yo lo que quería mostrarles es que la calidad, desde la ISO 9001-2008 hasta la de ahora, que es la actualizada, que es la 2015, están hablando que la empresa debe trabajar bajo un enfoque por procesos y no bajo el enfoque funcional. Resulta que esta estructura organizacional o el organigrama, cuando están de manera vertical, muchas veces adoptan un enfoque funcional. ¿Y qué es adoptar un enfoque funcional? Es como lo está mostrando ahí la diapositiva. Se convierten digamos que las áreas se convierten en departamentos independientes, ninguno se conecta entre sí y se convierte algo así como que cada departamento responde por sus objetivos y por sus resultados y no me importa lo que de pronto pueda pasar en el siguiente proceso. Entonces, por eso se vuelve, ahí no hay un solo cliente, ahí le están apuntando, o sea, tienen un mismo cliente, pero cada uno le responde a su manera y desde su posición. No como, a diferencia del enfoque por procesos, si estamos hablando del mismo cliente que vamos a responderle, ¿cierto? Y que necesitamos que ese cliente quede satisfecho y ese cliente se fidelice con nosotros, pues digamos que el enfoque por procesos te dice desde la exposición, desde la estructura vertical, cada uno de los departamentos o áreas tiene que comunicarse entre sí para lograr que entre todos se pueda dar un buen resultado con ese cliente. De lo contrario, pues no estamos hablando, no, digamos, no estamos hablando de que estemos trabajando en equipo ni que todos estemos de la mano para lograr ese buen resultado, ¿sí? Esa es la diferencia entre trabajar desde una estructura vertical con un enfoque funcional y una estructura vertical o horizontal, ¿cierto? Pero entonces, como les digo, nosotros vemos más la vertical desde un enfoque por procesos, porque la calidad precisamente te dice, ¿sí? Te dice, venga, nosotros somos el sistema, hay varios sistemas de gestión, y entre los sistemas de gestión está el sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad, desde sus principios, está manejando el enfoque por procesos. Ellos nos dicen desde el mapa de procesos, cuando vimos el mapa de procesos de que hay procesos estratégicos, misionales y de apoyo, nos están diciendo que estamos hablando del mismo cliente, un cliente que genera una entrada desde unos requisitos y unas características de lo que él busca en su servicio o en su producto y que ese mismo cliente al final, en la salida, necesita lograr encontrar ese servicio y ese producto con las características y requisitos con los que entró. Entonces, internamente, digamos, el cliente desconoce internamente cómo funciona, eh, digamos, los procesos misionales, que es la parte operativa del asunto.
Espera, digamos al final, espera que se le entregue lo solicitado, pero digamos que internamente es muy importante tanto para la calidad como para el área de gestión humana, como para el área administrativa, para todas las áreas que funcionen bajo ese enfoque por procesos, porque es la manera como ellos van a lograr fortalecer el trabajo en equipo, fortalecer el nivel de comunicación y lo más importante es que desde esa comunicación y desde ese trabajo en equipo podemos lograr encontrar las no inconformidades y los hallazgos que habla la calidad, que está generando que al final el cliente no quede totalmente satisfecho con lo que se le entrega. ¿Sí? Entonces, la calidad siempre habla de qué? De estar continuamente en los planes de mejora. La mejora es permanente. Todo el tiempo tenemos que estar revisando eh, cómo se están dando las cosas, si estamos realmente logrando ese nivel de satisfacción o no lo estamos logrando. Y si no lo estamos logrando, devolvámonos y miremos qué está pasando en los procesos. ¿Sí? Las diferencias entre la gestión o desde el enfoque funcional y desde el enfoque por procesos son las siguientes. Desde el enfoque funcional se marca mucho la línea jerárquica, ¿sí? Porque, como les digo, están divididos por departamentos o áreas y se cierran aquí. Es que yo tengo que cumplir exactamente lo mío y de aquí no me salgo, ¿sí? Entonces, digamos que se fortalece un poco más el tema de las jerarquías o se ve mucho más explícito ese tema de las jerarquías allí. No hay responsabilidad sobre todo el proceso, solamente me responsabilizo de mis objetivos y eh, de mis actividades que corresponden a mi departamento. Se delinea un poco más el tema del departamento o área independiente de los o de las otras de los otros departamentos o de las otras áreas que en total, digamos, unidas todas hacen que sean la unión de todos los procesos, ¿sí? Cuando hablamos, acuérdense del significado y el concepto de procesos. El proceso es el conjunto de actividades interrelacionadas que permiten que los elementos de entrada se conviertan en elementos de salida y así lograr como la satisfacción del cliente, ¿cierto? Entonces, es esto, el enfoque funcional no permite esa opción. El enfoque por procesos, por lo contrario, de lo contrario, pues digamos que sí fortalece el tema de comunicación, de trabajo en equipo, hay una eliminación de barreras, hay una visión más transversal, se fortalece más la comunicación, el trabajo en equipo, hay un enfoque hacia el cliente externo, eh, los recursos humanos y técnicos se utilizan para aportar valor a los clientes, existe una responsabilidad sobre el conjunto de actividades del proceso y las actividades se estructuran en procesos, ¿sí? Bueno, muy bien, digamos que hasta ahí les estoy, digamos, mostrando cómo la calidad allí interfiere, ¿sí? Cuando yo llegue a una empresa y yo me dé cuenta que es una empresa que está certificada, por ejemplo, en las normas de calidad, ya estamos hablando de que es una empresa que tiene un sistema de gestión y adicional a que tiene un sistema de gestión, el área de gestión humana está traspasada por ese sistema de gestión, lo que le permite generar un modelo de gestión por competencias. Y desde ese punto de vista, ya las actividades de talento humano pasan a ser, digamos que pasan a ser transversales con esa planeación estratégica y pasan a ser, digamos, el área como tal no se vería como desde un proceso de apoyo, sino como un proceso estratégico. Listo, enumeré aquí, digamos, el sistema de gestión de calidad.
Ya hablamos sobre el enfoque por procesos, ya hablamos sobre la satisfacción del cliente, que son principios de la calidad. Quiero diferenciarles un poco el tema de la ISO 9001-2008 y la ISO 9001-2015. Eh, la diferencia, digamos, radica más en la forma que en el fondo. Eh, de pronto la 2015 está más orientada al tema de los riesgos y todo este tema que es va muy de la mano con lo que estamos viviendo, muy de la mano con el tema de seguridad y salud en el trabajo, eh, pero digamos que en los puntos, en la ISO 9001-2008, por ejemplo, nosotros desde la calidad nos ubicamos en el punto 6. Yo les voy a compartir estos puntos, exclusivamente los puntos que nos permiten de alguna manera organizar, vuelvo y les digo, es organizar y planear el área de gestión humana. Entonces, miren, desde el punto 6, gestión para los recursos, el 621 nos habla de generalidades, el 622 nos habla de competencia, formación y toma de conciencia, el 63 nos hablan de infraestructura, el 64 nos hablan de ambiente de trabajo. El 7, en la ISO 9001-2015, ya ese punto lo voy a encontrar en el punto 7 y se llama recursos. El 711 es generalidades, el 712 son personas, el 713 son infraestructura, el 714 es el ambiente para la operación de los procesos, el 715 son recursos de seguimiento y medición. De pronto, en la norma de gestión de calidad actualizada, se nota un poco más el tema del seguimiento y la medición. Y eso lo vamos a hacer es a través de la evaluación de desempeño, ¿sí? En la anterior no estaban tan marcados, a pesar de que en la anterior sí hablaban de la evaluación de desempeño en el punto 8, si no estoy mal. Pero no estaba tan arraigado al tema de talento humano, al tema de la gestión para los recursos. Voy aquí a mostrarles, porque tengo abierto lo que les voy a compartir de la norma, ¿sí? Entonces, miren, en la ISO 9001-2008 tengo digamos que la norma la tengo física, la tengo en un libro, ¿cierto? Entonces por eso se ve así. Está escaneado solamente el punto 6. Entonces, si ustedes revisan el punto 6, gestión de los recursos, dice provisión de recursos y digamos que aquí en la generalidad, yo quiero mostrarles la generalidad que dice 6.2 recursos humanos, 6.2.1 generalidades. Dice, el personal que realice trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas. ¿Listo? Más abajo dice, en el 622, competencia, formación y toma de conciencia. La organización debe determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten la conformidad con los requisitos del producto. Cuando sea aplicable, proporcionar formación o tomar otras acciones para lograr la competencia necesaria. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas, y eso tiene que ver con evaluación de desempeño, y asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y cómo contribuyen a lograr los objetivos de la calidad, ¿sí? Entonces, miren cómo desde aquí, desde este sistema de gestión, nos están ya determinando el tema de competencias. Necesito un personal competente en su formación, educación, experiencia, y cómo una vez la persona se vincula, yo tengo que garantizar que esa persona se forme, ¿cierto? Porque aquí hablan de proporcionar formación para fortalecer su nivel profesional, para lograr que mejoren su desempeño, pero también evaluar la eficacia de sus acciones. ¿Listo?
Esta es ISO 9001-2008. Vamos a mostrarles la ISO 9001-2015, que es la actualizada. Miren cómo desde esta norma están hablando de procesos. Todo el tiempo están hablando de los procesos, porque ese enfoque por procesos lo marca este sistema de gestión, ¿sí? Entonces, miren, si bajamos aquí y nos ubicamos en el punto 7, esta sí se las voy a compartir toda la norma. La otra me tocaría escanear todo el libro, ¿sí? Pero entonces, miren, el punto 7. 7 dice apoyo, 7.1 recursos, 7.1.1 generalidades. Miren lo que dicen aquí, la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión. ¿Listo? Cuando hablan aquí en las 7.1.2 personas, dice, la organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de calidad y para la operación y control de sus procesos. ¿Sí? Luego hablan de la infraestructura, hablan de los ambientes para la operación de los procesos, ¿cierto? Acá en la 715 hablan de los recursos de seguimiento y medición. Hay un punto más abajo, denme un minuto, yo lo miro, conocimientos de la organización. Mire, aquí en el 7.2 dice la competencia, la organización debe. Y mire que es exactamente muy similar a la información que les acabo de dar, les acabo de dar de la anterior norma. Ahí dice, la organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecte el desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad. ¿Sí? Digamos que esto está redactado de diferente forma, pero es lo mismo. Yo tengo que garantizar que esas personas sean competentes, competentes en todos los sentidos, ¿sí? Cuando yo hablo de competencias, acuérdense que yo hablo de que esas personas tienen que contar con un saber, o sea, con un conocimiento, y eso me lo garantiza y me lo certifica la educación que usted tenga, ¿sí? Un saber hacer que me lo determina la experiencia cuando ustedes les piden las certificaciones laborales, yo de alguna manera ahí estoy garantizando y determinando que usted tiene un saber hacer, tiene una experiencia, ¿sí? Y el ser, digamos que es el punto álgido cuando estemos en el proceso de selección, ustedes se van a dar cuenta que la parte del ser es el punto álgido del proceso, porque es mucho más difícil determinar esa parte del ser. Eh, yo te puedo aplicar pruebas psicotécnicas, las tradicionales, ¿no? Y te puedo hacer una entrevista y te puedo preguntar, ¿tú sabes trabajar en equipo? Y tú me vas a decir que sí, porque es que tú necesitas el trabajo, tú necesitas vincularte a la empresa. Pero yo cómo garantizo o cómo yo me doy cuenta si realmente trabajas en equipo. Entonces, por eso, en temas de selección, ya ahorita eh, algunas están aplicando las pruebas tradicionales, otras compañías ya las han hecho de lado y más bien están organizando, diseñando actividades o unos assessment center que son como ejercicios de simulación que me permitan a mí eh, realmente saber si usted trabaja en equipo, ¿sí? Cuando yo hablo de esas actividades de simulación o esos ejercicios simulados, es yo llevarte, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan, creo que con ustedes lo hice, cuando yo al principio, para yo determinar sus conocimientos previos del área, yo les mostré una empresa donde no había gestión humana y, y ustedes cumplían un rol ahí, eran los expertos para lograr presentar una propuesta a a la gerencia general sobre cómo implementar el área de gestión humana. Eso es un ejercicio simulado.
donde te dan un tiempo y tú organizas una propuesta y entonces le presentas a yo organizo una junta directiva y a la junta directiva en baja voz le digo, vamos a escuchar la propuesta, necesito que ustedes sean muy objetivos en lo que están escuchando, pero también necesito que ustedes se metan en el rol como si realmente ustedes fueran la junta directiva de la empresa, que ustedes estuvieran pensando en su empresa, que todo lo que les estén diciendo, pues ustedes lo cuestionen, que ustedes, por ejemplo, les hablen de algo muy maravilloso, pero que ustedes en términos de dinero, pues lo cuestionen, ¿sí? ¿Para qué? Para yo mirar digamos, desde una posición de observador, yo poder mirar el comportamiento de las personas. Yo esa actividad generalmente la hago mucho y me encanta hacerlo desde la presencialidad porque créanme que yo me puedo dar cuenta de muchas cosas. Primero, me doy cuenta de la posición que usted tiene con respecto a esa junta directiva, cómo usted presenta su propuesta, cómo es esa puesta en escena, cómo es su comunicación no verbal, cómo usted desde el cuestionamiento, usted reacciona, ¿sí? Cómo usted de alguna manera defiende sus propuestas, en algún momento, si digamos la junta directiva lo cuestiona mucho, usted cómo logra manejar ese nivel de presión y ese nivel de cuestionamiento, ¿sí? Es muy chévere el ejercicio. Porque ahí uno le permite mirar muchas cosas, qué tan tolerante eres a la frustración, cuando te dicen no, no me sirve su propuesta, o, ¿sí? Eh, eso es un ejercicio simulado, donde yo puedo, desde un ejercicio que usted ni siquiera lo sospecha, no lo piensa, no está preparado para eso, pero yo desde su reacción y desde lo que usted muestra, pues me puede ya dar garantía de si usted logra trabajar en equipo, si usted tiene un buen nivel de comunicación, si usted es tolerante a la frustración, si usted logra manejar el grado de presión, el cuestionamiento, ¿sí? Muy bien. Con esto, muchachos, quería como ampliarles un poco más el panorama del por qué yo en un principio los llevé a mirar eh, conceptos de planeación estratégica y conceptos de el sistema de gestión de calidad, ¿sí? Cuando ya arrancamos con la planificación del talento humano y partimos de que estamos en una empresa que que ya tiene su sistema de gestión de calidad y fuera de eso tiene una planeación estratégica, yo arranco por el proceso para organizar a las personas. Y el arrancar con ese proceso me implica que yo tengo que organizar unos descriptivos de puestos, tengo que organizar muy bien los perfiles y tengo que organizar la evaluación de desempeño. Nunca se les olvide esta partecita, ¿sí? Desde la administración de recursos humanos, y este es un concepto de Chavenato, él marca en el área de gestión humana 6 grandes procesos. Uno es el proceso para integrar a las personas, el otro es el proceso para organizar a las personas, proceso para recompensar a las personas, proceso para desarrollar a las personas, procesos para retener a las personas y procesos para auditar a las personas. En teoría, yo arranco con el primer proceso y es el proceso para organizar a las personas. Yo primero las organizo y luego sí ya entro a seleccionar, a reclutar, a seleccionar, a recompensar, a capacitar, ¿sí? Ese es el primer proceso. Entonces, como hablamos que esta es una empresa, digamos, estamos partiendo de que es una empresa que ya tiene los sistemas de gestión, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar sobre el modelo de competencias, ¿sí? ¿Qué pasa si estoy en una empresa que está, digamos, con estos sistemas de gestión en marcha? Bueno,
Digamos que el área de gestión humana tendría que arrancar con estos descriptivos partiendo de un modelo de gestión por competencias. ¿Cómo trabajo las competencias partiendo del proceso para organizar a las personas? Entonces, es lo que vamos a ver. Yo en esta presentación les voy a compartir no un video, sino un artículo de la revista Dinero que salió el año pasado. Se llama Gestión de Talento Humano, un encargo estratégico para el desarrollo de la organización. Es un artículo reciente y el autor allí en la revista habla muy bien sobre el tema de competencias y cómo desde ese punto de vista la organización tiene unas grandes ventajas en relación pues con digamos con sus personas, en relación con cómo lograr ser competitiva con sus personas. Finalmente, lo que hablábamos al principio es que las personas son el pilar fundamental para que esa empresa pues tenga sus resultados y sea exitosa. Si yo no invierto en mi personal o si yo no gestiono a mi personal, pues yo no voy a lograr los resultados esperados, ni voy a lograr ser la empresa exitosa pues, que requiero, ¿cierto? Entonces ahí está el enlace para que por favor también accedan al artículo, lo revisen y de pronto van a ampliar un poco más o van a encontrar cómo desde otras posturas están mirando el tema de las competencias. Antes de hablarles sobre el modelo de competencias, es importante contarles sobre algunos antecedentes o algunos enfoques que marcan el trabajo del modelo de competencias. Existe el modelo funcionalista, o sea, si vamos a hablar del modelo de competencias, existen dos grandes vertientes, por decirlo así. Una es la funcionalista y la otra es la conductista. La funcionalista está amarrada a las competencias laborales, ¿sí? ¿Qué es una competencia laboral? Es una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada, ¿sí? Digamos que el enfoque en la vertiente funcional es la vertiente que ustedes están trabajando en este momento. Es la vertiente que marca un trabajo de encontrar las competencias laborales con los códigos de sus elementos, sus actividades claves, de encontrar unos criterios de desempeño, de encontrar, sí, digamos, es un trabajo que se hace y allí, digamos que yo les voy a compartir, digamos que hay una lectura o hay un material que tengo yo cuando hice lo del diplomado de gestión de talento humano por competencias en la Javeriana hace un tiempo. Ellos nos hablan sobre el enfoque funcionalista, cómo desde los años más o menos, a ver, creo que es desde los 80, en donde empiezan a cuestionarse un poco de cómo lograr que estas personas sean mucho más competentes en su desempeño y logren adaptarse a los cambios que se van dando en el tiempo, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento los llevó a organizar todo este tema de las competencias laborales. Aquí en Centroamérica, digamos que es lo que yo les contaba, existen entidades que están trabajando todo el tiempo sobre estas competencias laborales y es el SENA, es una de ellas, y la otra es el ICONTEC. El ICONTEC es una entidad que certifica competencias, ¿sí? Y el SENA también.
cumple con esa misión. Existe un departamento de competencias laborales que nosotros hablábamos, ¿se acuerdan? La última vez o la anterior vez que creo que alguno de ustedes me comentaba su experiencia de esa certificación, que en este momento es muy importante asumirla, porque a pesar de que no estamos así como en México, que todo es, muéstreme el certificado de qué competencias tiene, eh, de todas maneras le brinda a usted en su hoja de vida pues un soporte más y un soporte muy válido, porque están hablando de que tú eres competente en la competencia de dirigir el talento humano, o eres competente en la competencia de atender o de atención al cliente, o eres competente en la competencia de preseleccionar candidatos, ¿sí? Entonces, existen unas mesas sectoriales que son un grupo de personas que están continuamente analizando y estudiando el sector productivo. Cuando llegan allá, de pronto miran y analizan un poco cómo las funciones eh, o cómo desde un análisis externo, ¿cierto? Desde todo lo que, todas las implicaciones que lleva la tecnología, la globalización y todo eso, cómo de alguna manera es transversal con esas funciones que se vienen desempeñando. Entonces, digamos que este grupo de personas o de profesionales se encargan continuamente de estar analizando y estudiando ese tipo de cambios y analizando la parte externa, cómo influye en esas funciones, en esos desempeños, para que esa empresa logre ser competitiva. ¿Sí? Y para eso han generado normas de competencia, que son los documentos con los que hemos venido trabajando. Miren, el tema este tema funcional, y aquí les quiero mostrar algo porque, por ejemplo, cuando nosotros organizamos las funciones claves o el propósito principal del cargo, más las funciones cotidianas, las funciones periódicas y las funciones ocasionales, de pronto yo no les comenté que existe en talento humano, uno lo podría hacer, ¿cierto? Sin tener en cuenta ese observatorio, uno podría hacer un análisis mediante un análisis funcional o una desagregación de las funciones. Entonces, quiero mostrarles este ejemplo para que digamos, me comprendan un poco de cómo organizan las funciones en relación a un cargo. Cuando yo estoy, por ejemplo, haciendo un levantamiento de perfil, yo lo que hago es, primero, establecer mi proceso, digamos, si yo voy a contratar un analista de gestión humana, ¿cierto? Y a mí me dicen que el analista de gestión humana va a estar enfocado exclusivamente al proceso de gestión de provisión de cargos. Y ese proceso, ¿cómo está discriminado? Está discriminado de esta manera. Entonces, hay un primer paso, que hay una necesidad para cubrir la posición, un segundo paso, que hay una solicitud de personal, hay un tercer paso que dice revisión del perfil, sí, o sea, me están estableciendo el camino para yo poder cumplir con estas funciones. Cuando yo hago la desagregación de las funciones, yo arranco diciendo, mi proceso se llama, estamos haciendo o necesitamos un analista de gestión humana que va a estar enfocado exclusivamente a ese proceso. El proceso el proceso se llama gestión de provisión de cargos. Y los subprocesos, digamos, como va a estar enfocado solamente a esas funciones, yo determino que hay dos subprocesos allí, uno que es preseleccionar candidatos y el otro es seleccionar candidatos. En cada uno, digamos que yo coloco lo que ustedes acabaron de mirar, sino que no lo terminé, iba a colocarlo todo allá. Entonces, el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el punto 7, estamos hablando que es preseleccionar candidatos, ¿sí?
O sea, estos siete cajoncitos que ustedes ven aquí son los primeros puntos, ¿sí? Y esos puntos en términos de proceso de selección, ¿qué me indican? Que son los puntos para preseleccionar los candidatos, ¿sí? A partir de que yo preselecciono los candidatos, ¿sí? Que yo hago una preselección de las hojas de vida y yo, de acuerdo al perfil, hago un grupo, organizo un grupo de personas para ya pasar a las pruebas. Ahí ya estoy hablando de seleccionar los candidatos, entonces yo ya empiezo a aplicar pruebas, hacer entrevista, a generar informe, bueno, digamos que cómo está organizado el proceso. Cuando yo hago esto, arranco diciendo, entonces, vamos a desagregar más las funciones. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, desde el punto, vuelvo otra vez acá. ¿Qué implica solicitud de personal? Pues implica unas tareas que son las siguientes. El jefe de área llena el formato, o sea, surge la necesidad de vacantes, ¿cierto? Que es el primer punto. El jefe de área tiene que diligenciar un formato de requisición o una solicitud de personal, pasarlo al área de gestión humana. El área de gestión humana, su jefe recibe la requisición, firma, ¿sí? Se hablan sobre la solicitud, firman el documento, lo pasan a los analistas, el analista recibe la requisición y inmediatamente pasa al punto 3, que es que el analista revise el perfil, o sea, el descriptivo del cargo o el perfil del cargo y de alguna manera compare con la requisición la información, amplíe la información que tiene y a partir de allí empieza a definir fuentes y medios de reclutamiento, es decir, yo dónde la voy a publicar. Voy a publicarla en CompuTrabajo, voy a publicarla en Facebook, voy a publicarlo en el empleo, voy a generar el anuncio, ¿sí? Estoy hablando del detalle y eso ya implica funciones cotidianas, ¿sí? Funciones periódicas también salen de aquí. Entonces yo digo que eh, la función periódica en el proceso de selección es que al final yo registro, genero un informe mostrando si yo di cumplimiento a la entrega del personal en los tiempos requeridos, por ejemplo. Las funciones periódicas, es decir, que continuamente voy a estar reclutando hojas de vida para mantener un stock de hojas de vida y que cada vez que surja una solicitud, pues entonces, claro que eso hace parte de la cotidianidad, pero que al final de pronto tú tengas un stock de hojas de vida y que tu jefe te haga un seguimiento sobre ese reclutamiento que vas haciendo mes a mes sobre esa base de datos que tienes que mantener. Si ven cómo desde digamos que sin yo tener en cuenta el observatorio, el trabajo que tendríamos que hacer los de gestión humana para poder lograr descifrar todas las funciones que se desprenden de aquí, ¿sí? Obviamente, esta información yo, ¿de dónde la saco? Pues es que yo cuando voy a levantar la información del perfil, yo voy a hacer una entrevista a la persona que está realizando el trabajo, pero también al jefe inmediato para corroborar esta información, saber exactamente, mira, tus funciones son estas. Tus funciones tienen que ver con selección, no tienen que ver ni con bienestar, ni tienen que ver con seguridad de salud en el trabajo, ni nada de eso, a menos de que yo en el descriptivo coloque como una función ocasional que en algunos momentos apoyarás a las personas de bienestar en actividades de fin de año, por ejemplo, la actividad de fin de año, que es una actividad pues bastante dispendiosa, bastante con mucha logística, entonces en esos tiempos, cuando se baja
el tema de selección, yo puedo ocasionalmente apoyar esas funciones. Si yo lo determino, entonces están dentro de lo. Pero si ustedes ven, por ejemplo, si usted me pregunta, este analista de gestión humana que estamos revisando, ¿cuál es su función principal? Su función principal es gestionar o es apoyar los procesos de selección o gestionar los procesos de selección de acuerdo a los lineamientos organizacionales, ¿sí? Y ahí estoy cumpliendo con la estructura verbo-objeto-condición. Acuérdense que la función principal, el propósito principal del cargo es la función, de alguna manera, la general, ¿sí? Yo parto de lo general hasta lo específico. Y lo general me está diciendo que este analista va a estar enfocado en solamente selección. Ahora, si a mí la empresa me dice, no, este analista de gestión humana va a estar en selección, va a estar en bienestar, va a estar en seguridad, salud en el trabajo, va a apoyar a todos los procesos, entonces digamos que allí yo, si parto de lo general, yo arranco diciendo, apoyar los procesos de gestión humana o gestionar los procesos de gestión humana de acuerdo a los lineamientos o políticas organizacionales. Y ya arranco desde las funciones cotidianas diciendo seleccionar candidatos, preseleccionar las hojas de vida, eh, apoyar las actividades de bienestar, organizar, ¿sí? Ya se desagregan las demás funciones que se vuelve algo mucho más específico. Esto quería contarles porque realmente caí en cuenta y de pronto creo que una de ustedes me hizo caer en cuenta de que de pronto no ampliamos un poco más, bueno, ¿y yo cómo es que logro descifrar estas funciones? A través de un análisis funcional que el área de gestión humana hace mediante la organización, por ejemplo, de los procesos. Cuando yo hago los flujogramas, no sé si han escuchado esos términos o han visto un flujograma del proceso, es como determinar el paso a paso de qué es lo que se da en ese proceso y eso me permite a mí tener esa información, me permite a mí analizar, digamos, todas las funciones que se desagregan de allí, ¿sí? Y entonces yo puedo organizar mi información a partir de lo que me dice el jefe inmediato, a partir de lo que me dice la persona que está laborando allí, y yo puedo entonces, con toda esa información, poder organizar el perfil del cargo, ¿sí? Eso quería contarles adicional. Bueno, entonces, con respecto a los modelos de competencia, recuerden que aquí, digamos, en este punto, nosotros, yo les dije a ustedes que vamos a arrancar, o todo lo que hemos hecho hasta el momento ha sido la metodología SENA, la metodología de gestión de talento humano por competencias basada bajo una vertiente funcional que arranca desde el observatorio. Entonces yo tomo el observatorio como referente y empiezo a organizar mi información, ¿sí? Empiezo a organizar mi información, ingreso al observatorio, que yo ya les mostré cómo lo hacíamos, ¿cierto? Eh, Ingreso al observatorio y empiezo a hacer mi ejercicio de buscar las normas de competencia, buscar en las áreas de desempeño que está acorde con esas funciones y ya puedo organizar mucho más mi información. Hay algunas empresas que trabajan, me preguntaban ustedes que si pueden, digamos que trabajar con el observatorio, claro que puede. Este es un referente, pero acuérdense que es un referente, no es, porque cada organización tiene su cultura organizacional, tiene sus dinámicas, o sea que tienen que ir ajustando esta información acorde con lo que están viviendo, con lo que realmente es la esencia de la empresa, ¿no? Pero que te sirve como referente, sí. Otro referente es el diccionario de competencias, es un referente. Tú puedes apoyarte en el diccionario y organizar tus competencias, ¿sí?
Sobre el observatorio, digamos que allí pues ya tuvimos para los que de pronto han estado en todas las sesiones, tuvimos digamos, tuvimos una sesión en donde yo les mostré cómo ingresábamos aquí. Hay dos maneras de ingresar. Yo les mostraba esta, que es la que yo hago más, entonces yo me entro aquí a normas de competencia laboral, eh, ingresamos a una parte en donde voy a colocar, esperemos a ver, pues que, ajá, ingresamos a esta parte, entonces yo acá coloco, en vez de consultar por código, digo consultar por mesa sectorial. Aquí en estructura funcional le coloco norma, aquí se desagregan ¿qué? Empiezan a salir las áreas de desempeño, ¿cierto? Y entonces yo empiezo a buscar. Entonces yo digo, no, pues yo estoy con el analista, ¿no? Estoy con el analista, entonces yo me ubico en recursos humanos. Entro aquí a recursos humanos, le doy consultar, inmediatamente salen todas las normas de competencia relacionadas con el tema de recursos humanos. Como es el analista enfocado a selección, yo busco normas de competencia relacionadas con esa parte de selección. Entonces yo coloco, aquí está seleccionar candidatos, por ejemplo esta, o está, por aquí hay una que dice, puede ser vincular el personal, si usted apoya también la parte de contratación, pues también le abarca esa. Hay otra también, puede ser estructurar los perfiles, ¿sí? Entonces ustedes bajan las normas relacionadas con ese cargo y entonces al bajar una de estas, por ejemplo, entonces voy a bajar esta que es como la general, ¿no? La de seleccionar candidatos de acuerdo con procedimientos. Yo la bajo y entonces empiezo a apoyarme en la información que me están dando ahí. Entonces yo digo, desde la matriz, desde el formato 5, que es la matriz de correlación de procesos, cargos y funciones, pues yo empiezo a llenar esta información, ¿no? Entonces acuérdense de la matriz 5. Entonces la matriz 5 a mí me dice, dame un minutico, yo me paro en ese formato, no lo tengo aquí abierto. Entonces yo digo formato 5, metodología de talento humano por competencias, un formato 5. ¿Listo? Listo, este es el formato 5, se llama matriz de correlación de cargos, funciones y normas de competencia laborales. Establezco en el ejercicio que hicimos de identificar si es proceso estratégico, misional o de apoyo, yo lo ubico ahí, ¿no? Entonces, digamos que dentro de mi mapa de procesos, el área de gestión humana, como ya estoy estableciendo el tema de competencias, pues se me vuelve estratégica, entonces yo la vuelvo estratégica acá o la pongo de apoyo, ¿sí? Como ustedes lo tengan allí organizado en el mapa de procesos. Aquí establezco son los nombres digamos, al que pertenece el área. Entonces yo tengo una jefe que es una coordinadora de talento humano, hay un analista y hay como 4 analistas de gestión humana, cada uno enfocado, uno en selección, otro en bienestar, otro en seguridad, salud en trabajo, bueno. En la función clave es lo que yo les digo a ustedes que es la función general. Entonces, pues si usted la logró organizar desde ese análisis funcional, usted la determina allí. Si no, también usted puede apoyarse en las mismas normas de competencia. Usted puede escoger o identificar una norma de competencia que me permita ver la generalidad. Por ejemplo, la coordinadora de talento humano, yo puedo asociarla a la gran competencia que se llama dirigir el talento humano de acuerdo a las necesidades de la organización. Y esa yo puedo convertirla en una competencia, en una función clave o en un propósito principal del cargo. Las normas de competencia, entonces ahí arranco. Entonces tomo la de preseleccionar,
La competencia de preseleccionar, ¿dónde está? Entonces empiezo a hacer el ejercicio de ir pasando esta información, ¿sí? De ir pasando la información acá. Yo la pego, tal cual. Bueno, aquí ustedes tendrían que organizar esto porque está como, ¿sí? Yo la voy pegando. Entonces la van organizando. Entonces aquí me piden normas de competencia, es el nombre de la competencia. Elementos de competencia o actividades claves, pues es lo que yo les mostraba acá. Entonces acá abajo dice actividades claves, ustedes las colocan. Actividad, reclutar candidatos o evaluar candidatos, ¿sí? Las colocan, las copian y las pegan tal cual, y yo lo que les digo es que como una función o una actividad clave debe estar redactada verbo, objeto, condición, de acuerdo a los criterios de desempeño que se encuentran aquí al lado, ustedes traten de terminar de redactar esa actividad. Entonces dice reclutar candidatos de acuerdo al procedimiento técnico y normativa. Puede terminar así, porque estoy viendo que algunas dicen la recepción de hojas de vida corresponde con procedimiento técnico y normativa. Puede ser reclutar candidatos de acuerdo a los requerimientos, puede ser de acuerdo a los requerimientos del cargo y normativa, ¿sí? Porque es que yo recluto estos candidatos a partir de un perfil, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer con la matriz 5. Y los conocimientos esenciales, pues la norma también se los da. Entonces usted simplemente coloca acá abajo, usted sigue bajando en el documento y aquí muy pequeñito dice conocimientos esenciales. Voy a mirar a ver si logro ampliarlo. Aquí dice conocimientos esenciales y yo empiezo a copiar lo que le corresponde a esa persona. Yo necesito que la persona sepa de requisición de personal, sepa de perfil de cargo, sepa sobre las fuentes de provisión de personal. Y yo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Copiar y pegar. ¿Listo? Entonces, ese primer ejercicio es de alguna manera empezar a reconocer las competencias laborales desde diferentes cargos en un área determinada. ¿Listo? Que eso en la realidad lo pongo claro, es que este es el trabajo de los analistas de gestión humana cuando les corresponde estructurar los perfiles y cuando les corresponde estructurar los manuales de funciones, ¿sí? Toda esa documentación en la vida real es que esta persona tiene que hacer todo este proceso, ¿sí? Tiene que hacer todo este proceso y tiene que hacer la descripción del cargo y tiene que, nosotros hicimos un perfil del cargo por competencias y entonces ahí entra el tema de los diccionarios, ¿cierto? Entra el tema de los diccionarios para poder encontrar esas competencias organizacionales y esas competencias específicas. Entonces, miren, recuerden que, digamos que estoy hablando desde la vertiente funcional. Desde la vertiente funcional vamos a identificar competencias laborales. La metodología del SENA también, desde el formato 6, cuando ustedes se encuentran en ese punto de competencias organizacionales, ahí está abarcando el tema del conductismo, de la vertiente conductista. La vertiente conductista, ¿qué dice? Pues a, a desarrollar a las personas y vamos a volverlas competentes. Y yo cómo lo hago a partir de la evaluación de las personas que logran tener resultados exitosos, o sea, que tienen un buen nivel de desempeño, yo analizo esas personas qué características tienen y analizo también un grupo de personas que estén desempeñando la misma función, pero que tengan un nivel promedio, y a partir de esa información es que yo logro desarrollar, pues, como o identificar las competencias específicas de ese cargo, ¿sí? Eso es, digamos, en teoría, así es como yo funcionaría desde la parte conductista. La parte conductista, entonces, hay unos diccionarios que me van a permitir trabajar ese tema. Entonces recuerden, antes de pasar a contarles lo de los diccionarios, recuerden que por definición de competencias,
Voy a partir desde el concepto de Marta Allens, que es un referente importante en este momento. Competencia hace referencia a las características de personalidad devenidas en comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Competencia es el saber hacer y el ser. Las tres unidas, estamos hablando de competencia, de ser competente. Hay competencias específicas o técnicas que tienen que ver con el cargo como tal, como con tus funciones, y hay competencias organizacionales que tienen que ver, espérate que yo estoy hablando de esta. Hay competencias básicas. Las básicas las tenemos todos porque todos pasamos por un nivel de educación, o sea, todos pasamos por bachillerato. Las básicas son el tema de lectura, escritura, la parte numérica, la manejamos. Eso es lo básico. Lo genérico, lo organizacional, lo cardinal tiene que ver con esas competencias que son transversales para todo el mundo, que la tiene que tener el guarda de seguridad hasta el gerente general, ¿sí? Esas competencias organizacionales, cardinales o genéricas se identifican a partir de la misión. Si yo miro en la misión, que es una empresa de servicio, una de las competencias organizacionales es la orientación hacia el cliente y todos tenemos que tenerla, todos, absolutamente todos tenemos que manejarla. Es una competencia organizacional. Pero, por ejemplo, el liderazgo no es una competencia organizacional, el liderazgo es una competencia específica, eso no todos los necesito líderes, solamente las personas que cumplen, por ejemplo, una labor, que desde su cargo manejen el personal, que tenga bajo su responsabilidad un área, que tenga bajo su responsabilidad todos los procesos, ahí marcan un tema de liderazgo y esa es una competencia específica. No todos tienen que tener atención al detalle. La competencia de atención al detalle es más de un contador, más de un financiero, más de un, a ver, ¿quién más? ¿Quién más necesita la atención al detalle? Ser muy minucioso con la información, eh, muy analítico. Eh, ahí no todos los cargos los necesito con eso. Ahora, si desde la misión, por ejemplo, estamos hablando de una empresa manufacturera, por ejemplo, o una empresa industrial, entonces allí la orientación al cliente, digamos que no es tan clave para ese tipo de empresas, tiene que ser otra transversal para todos, puede ser el conocimiento técnico, puede ser, no, digamos que el conocimiento técnico es específico, que puede ser en una empresa industrial o manufacturera. La orientación a resultados. La orientación a resultados aplica para todas las empresas, no solamente la industrial, la manufacturera, sino también la de los servicios. Orientación a resultados puede ser una competencia organizacional, genérica o cardinal, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo logro sacar esta información? Entonces, yo les compartí a ustedes unos diccionarios. En los diccionarios debe de aparecer, y acuérdense que estoy hablando aquí del formato 6. El formato 6, hacemos el mismo ejercicio, pasamos información de lo que hicimos en el descriptivo, lo que hicimos en la matriz 5, ¿cierto? Pues la misma información, pasamos esa acá, pero acá miren que aquí hablan de competencias organizacionales y yo les decía que ojalá competencias también específicas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues con un diccionario de competencias que les compartí. De hecho, hay un diccionario que me gusta más y se los voy a mostrar, el de Marta Allens. Es mucho más completo. Se llama Diccionario de Comportamientos. ¿Listo?
para que lo ubiquen de pronto en el Drive. Voy a mirar si finalmente lo subí, porque este es como más completo. Entonces yo empiezo. De hecho, aquí hay una introducción que ustedes la pueden leer, pero mira que Marta Anes discrimina un poco las competencias. Entonces te dicen comportamientos para competencias cardinales, página 65. Entonces yo me ubico ahí. Vamos a ver si por aquí me lleva allá. No, no. Dame un minutico, a ver, llego hasta allá. Aquí te hablan de las competencias, cómo utilizar el diccionario, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí hay una introducción, mire, dicen competencias cardinales. Acuérdense que las competencias cardinales son las mismas que estamos hablando de las organizacionales, de las genéricas. Entonces, aquí te hablan el compromiso, la ética, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la orientación al cliente, la orientación a los resultados, la calidad del trabajo, la sencillez, la adaptabilidad al cambio, el temple, ¿sí? Estos son comportamientos que dan cuenta de las competencias cardinales, los comportamientos. Entonces, por ejemplo, yo digo compromiso, y ahí ya te dice el diccionario, compromiso es sentir como propio los objetivos de la organización. Entonces tú pasas esa información, ¿no? Miren que hay una graduación, que es lo que yo les decía, pero esta graduación la vamos a ver más en detalle cuando entremos al proceso de selección. El proceso de selección resulta que cuando yo estoy trabajando bajo el modelo por competencias, yo, yo por ejemplo, mi entrevista, o muchas veces hay algunas pruebas que me pueden determinar el grado de competencia que tienes. Y el grado es que tú puedes tener compromiso, pero puede estar, es un compromiso, por ejemplo, que está en un grado C, ¿sí? Hay como unos niveles, por decirlo así. Entonces, resulta de que yo como determino si está como allí en ese nivel, pues a partir de lo que me muestre en las pruebas y lo que me muestre en la entrevista. Yo puedo mirar que la persona puede ser comprometida, ¿cierto? Pero en algún momento o en algún comportamiento me hizo dudar y me hizo pensar que no sé hasta qué punto puede ser comprometida si es que, por ejemplo, que hay gente que se compromete muchas veces si continuamente le estoy reconociendo su labor, pero si no hay reconocimiento, entonces ese nivel de compromiso puede bajar, ¿sí? Por decirles un ejemplo. Pero digamos que eso lo puedo determinar a partir de esos procesos de evaluación. Esta graduación me permite incluso también luego, más adelante, poder decir eh, si esta persona, por ejemplo, en el asesor comercial, que es mucho más fácil de detallar. Entonces, yo digo, el asesor comercial cuenta con las competencias específicas y organizacionales, pero por ejemplo, la tolerancia a la frustración no es tan tolerante a la frustración y yo necesito que sí lo sea. Entonces yo desde capacitación o desde desarrollo, yo logro que esa competencia se nivele. O sea, yo logro trabajar en él esa tolerancia a la frustración. Él tiene que ser tolerante a la frustración porque lo va a vivir, porque es que en su día a día el cliente no todos son fáciles, el cliente le puede cerrar la puerta, el cliente sí. Entonces, todo eso, digamos que tienen que evaluarse, pero ya desde el proceso de selección. Este diccionario les permite encontrar esta, o hay otro que también, pero ese es más cortico y también está clasificado así como competencias, diccionario de competencias genéricas y específicas. Ustedes ya saben que desde lo genérico existen algunas competencias. Lo que acabamos de ver son los comportamientos derivados de las competencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta adaptación al cambio es clave. Yo creo que esa es transversal para todos
y es en este momento una de las competencias organizacionales que tienen que tener todas las compañías, ¿sí? Y esta es la manera como empezamos a identificar estas competencias, ¿sí? Eso les quería contar, eso les quería mostrar. A grandes rasgos es lo que hemos venido trabajando. En la práctica es lo que se vive. Estamos desde el proceso de organizar a las personas y los de talento humano, exclusivamente los de talento humano, son los encargados de poder diseñar y hacer el levantamiento de estos perfiles, de poder organizar la información. Si vamos a basarlo bajo la metodología del SENA o bajo la metodología del modelo de por competencias desde la vertiente funcional, yo puedo tener como referente ese observatorio, puedo tener como referente el diccionario de competencia y empezar a estructurar mi perfil desde esa información. A partir de aquí, muchachos, lo que hemos venido trabajando y digamos que hay que hacer una retroalimentación con respecto a lo que ustedes han venido presentando. A partir de aquí, ya de aquí se desencadenan los demás procesos, que son el proceso de selección, el proceso de desarrollo, el proceso, sí, los demás procesos. Eh, la competencia de nosotros de dirigir son de 100, si no estoy mal, son 140 horas. Ya estamos finalizando. ¿Qué es lo que vamos a ver de los demás procesos? Es que el pensar es que cada uno, cada grupo va a organizar una exposición con respecto a cada uno de los procesos para verlo más en detalle. Y de pronto yo en cada uno, digamos que voy a rescatar lo más importante como el papel que usted como futuro tecnólogo de gestión empresarial podría estar participando en alguno de esos procesos, pero no en todo el proceso, porque para eso están los tecnólogos de gestión de talento humano, para eso están los profesionales eh, alineados pues a esa área, ¿sí? Pero usted, digamos que a partir de estos conocimientos ya usted podrá apoyar eh, o participar dentro de los procesos de gestión humana y poder eh, de alguna manera pues ser partícipe o trabajar en equipo con esta área, que es muy importante porque desde mi experiencia, en la última empresa, yo trabajaba muy de la mano con el área logística y yo con el jefe de logística, pues trabajé muy de la mano. A él le gustaba participar, por ejemplo, en el proceso de selección, a él le encantaba, por ejemplo, que yo le pasara las hojas de vida, a él le gustaba hacer una preselección, yo venía y le corroboraba, me reunía con él y le decía, sí, efectivamente, estos son los que más se ajustan al perfil. Le gustaba mucho participar en las entrevistas, le gustaba mucho, había una prueba al Valantic que se aplicaba y le gustaba primero hacer la prueba y luego a partir de los resultados, él organizar su entrevista, la organizaba y él me decía, efectivamente, lo que la prueba me está mostrando es lo que en entrevista pude corroborar. Entonces, digamos que eso de alguna manera es muy satisfactorio desde nosotros poder encontrar esa, pues ese empalme allí, ¿no? De trabajar con todos los procesos y trabajar con todos los jefes de área y poder participar en cada uno de los procesos porque es importante. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces como le dije a Lisette ayer, resulta que la próxima semana va a ser una semana en donde vamos a nivelar muchas de las personas que por temas de no conexión y por temas de se le dificultó el de arrancar pues con nosotros el proceso desde el principio, vamos a tratar como de nivelarlos una semana, o sea que la próxima semana todos los que han estado conmigo durante todo este tiempo y han estado presentando sus evidencias, pues digamos que van a tener una semanita por mi parte de descanso, ¿sí? Vamos a tener una semana como de receso porque es necesario para los que han estado allí, para los que no, entonces
vamos a mirar quiénes son las personas que de pronto no tienen evidencias, que de pronto en el tema de asistencia no han estado pues como allí y vamos a convocarlos para empezar a trabajar nuevamente todo, a pesar de que ya con esta presentación de alguna manera pues estoy ya empezando como el trabajo de la próxima semana y ya la siguiente semana, que sería como la segunda de julio, volvemos a arrancar en formación. Las 2 semanas de receso que tenían el SENA por esta época, que eran las semanas de confraternidad, las pasaron para noviembre. Es la información que nos dieron ayer desde la coordinación para que ustedes tengan conocimiento de eso. Eh, y en agosto arrancan nuevos grupos, hay nuevas programaciones, pues esperemos a ver, yo creo que como les digo, ya casi estamos finalizando, nos falta solamente el tema de organizarnos en esas exposiciones, tocar unos puntos como específicos en cada uno de los procesos de cómo ustedes participarían ahí y ya con eso terminaríamos. Lo fuerte en ustedes en esta competencia y lo que yo he querido como dejarles aquí es el proceso para organizar a las personas. De ahí parte todo. De ahí parte todo. Si usted de alguna manera tiene el conocimiento y genera todo este tema de los descriptivos, los perfiles, los manuales y todo este tema y se organiza y hace su planeación de talento humano desde un modelo de competencias, desde ahí ya se desprende todos los demás procesos con unas actividades mucho más enfocadas a resultados y a la efectividad que si no lo hiciéramos de esta manera. ¿Sí? Si no lo hacemos de esta manera, entonces hacemos un proceso de selección sin saber realmente a quién necesitamos, cuál es el perfil idóneo, eh, lo manejamos todo bajo los instintos y bajo las energías y eso así no funciona. No funciona porque nos damos cuenta que las personas de pronto no son integrales, no cumplen, tienen el conocimiento y la experiencia, pero son pésimas personas, entonces no van a poder congeniar o ser compatibles con esa cultura organizacional. Entonces los vuelve un tema, un despelote a nivel organizacional y a nivel de las personas, pues cuando yo no me organizo desde el principio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Este video, esta grabación les va a quedar súper larga. Espero entonces que les haya, digamos, ampliado mucho más la información, que sea mucho más claro los temas en cuanto a las actividades, digamos que vamos a revisarlas. De pronto por ahí les dije que había visto unos descriptivos muy bien elaborados, de pronto unas funciones claves muy largas, donde están uniendo dos funciones, por ejemplo, y esa función clave es más corta. Entonces es como para irles también contando y estos tiempos nos sirven, pues esta semanita también nos va a servir mucho para eso, para, para ir ajustando esas cosas y que ustedes de pronto eh, amplíen un poco más o tengan un poco más la visión de lo que es el área de gestión humana. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias.